tenemos una presa de una altura determinada y entonces dependiendo de la geometría del vaso tenemos que determinar a diferentes alturas cuál es el área inundada, a diferentes alturas y el volumen respectivo del almacenamiento que hay entre dos cotas, por ejemplo. Vamos a hacerlo de una manera casi manual, usando QGIS, porque pues, las herramientas están, QGIS y ArcGIS están a cálculo con álgebra de mapas, lo puede hacer, pero no lo va a hacer con álgebra de mapas, incluso no lo he hecho, pero eso es un paso, pero se puede hacer de manera muy rápida. Y si tuviera curvas de nivel, hasta en Google Earth, también con curvas de nivel se puede hacer. Vamos a intentar hacerlo en QGIS, en cualquier sitio. Ahí estoy compartiendo y vámonos para... Vamos a abrir la herramienta de QGIS. Cuando ustedes instalaron QGIS, ¿no estoy presentando? Aquí me dice que estoy presentando. Toda la pantalla. Ahí está, ¿me siguen ahí? Bueno, acá no está presentando, pero bueno, cuando instalaron QGIS, en una carpeta, según la versión, ahí aparece el número de la versión, buscamos la sección de QGIS Desktop. Pero ahí dice que estoy compartiendo. Bueno, esto lo hacemos el ejercicio, otro ejercicio lo hacemos con el ilustrar simplemente que quede claro cómo se hace. Y después ya lo hacemos con un ejercicio de economismo, dando un modelo de elevación digital que lo trabajan y determinamos para que ponga la atención acá, arriba de la pantalla. Si me funciona este caso. Entonces les decía, tenemos la versión QGIS desktop de escritorio y con eso vamos a trabajar para definir esa curva de capacidad del embalse. ¿Qué necesitamos para definir una curva de capacidad en un sitio, en un proyecto donde queremos hacer embalsar una presa que almacene agua? Necesitamos la topografía. Básicamente lo que necesitamos, bueno, en el terreno real sería la topografía del terreno y cartera con 9 puntos, y con eso trabajaría un DEM, o en este caso lo vamos a hacer con un DEM, modelo de elevación digital de terreno, que está disponible por acá. Vamos a ver si empecemos desde cero aquí, nuevo proyecto. Vamos a traer un DEM que es un raster y vamos aquí tengo uno de un proyecto pequeñito que se hace algo para
Este es un modelo de elevación digital de un proyecto por los lados de Ucenta Silvia.tips. Vamos a añadirlo. No me lo voy a añadir. Vemos que está abriendo el que no. Es el primer. Abrí el que no era el primer archivo. Generalmente los DEM, modelos de elevación digital de terreno, que tienen información de terreno, son los archivos más pesados. Y es el que dice DEM punto formato TIFF o TIFF, ahí dice archivo TIFF. Ese es el modelo de elevación digital de terreno donde está la topografía del sitio. Abrir, añadir, cerrar. Bueno, aquí tenemos el modelo de elevación digital de terreno. Dice que por un lado la cota más bajita, que son los sitios en color, la paleta de colores más oscura es la 972, como el valle geográfico del río Cauca, y la cota más alta es la 5402, esos puntos blancos, ese es el Nevado de Ruiz seguramente, o alguno de los nevados que hay en la zona de... Pero ese es el modelo de elevación digital que tenemos para toda la zona. Para no trabajar a ciegas en QGIS, pues ahí vemos, bueno, primero debemos verificar el sistema de referencia de coordenadas. Ahí está, verifiquémoslo en QGIS. El sistema de referencia de coordenadas está aquí donde está esta paletica del mundo, a la izquierda del inferior. Le doy clic, me dice que está en las coordenadas, en la WGC84, coordenada transversal Mercator, zona 18 norte, que aplica para esta zona, por ejemplo. Entonces, dependiendo de ese sistema de referencia de coordenadas, van a estar las coordenadas en que yo quiera trabajar. Entonces, en este momento las coordenadas eran la X 324.217, la Y 294.816, por ejemplo, pero es porque está en ese sistema de referencia de coordenadas. Pero, por ejemplo, pasémoslo al sistema IGAC de ahora, que es el CTM12, no sé qué, origen único nacional, y yo lo tengo por acá. Entonces le digo que este es el que usa el origen único nacional y le digo aplicar. Dice que aplica en estas zonas y entonces vamos a ver si lo acepta, y aplicar y aceptar, y a ver si lo cambió. Aquí dice sí, ya quedó el sistema unas siglas de coordenadas, y miren que me cambia completamente el sistema de coordenadas. Donde lo ubique me dice que en ese punto estoy en la 4.640.746 y en la latitud, en la longitud por latitud 1.853.005. Ya me cambió el sistema de coordenadas. Vamos a sacar, como este DEM es tan grande, ya sabemos que aquí hay un nevado tal vez, y todo esto que viene por el sur es un río, el río Páez. La cuenca del río Páez va a ser Huila, y esta es la cuenca del río Palo en el departamento del Cauca. Entonces el río Palo, por ejemplo, va hacia el río Cauca, a buscar el río Cauca, en el valle geográfico del río Cauca. Entonces como un DEN es tan grande, voy a recortar un pedacito de ese DEN para trabajar sobre un pedazo pequeño. Ese DEN es grande, ¿no? Solamente por eso. Miremos, entonces voy a hacer un recorte. Para hacer un recorte, acá abajo en las capas selecciono la capa donde aparece el DEN, que se llama AP no sé qué. Ese es todo el DEN. Lo tengo, le doy clic a la capa, y para recortar voy a raster, acá arriba en el menú raster, para herramientas del menú raster, y extracción, cortar raster, puede ser por extensión o puede ser por capa. Entonces por extensión le digo cortar raster, voy a hacerlo, y aquí escojo cómo lo voy a cortar de acuerdo a un dibujo que yo mismo voy a hacer aquí, porque lo puedo cortar a partir
solamente en esta área de aquí, que tengo un área mucho más pequeña, le digo ejecutar y ella me lo debe recortar. Exacto. Hice algoritmo finalizado y me recortó el DEM y ya me aparece el recorte que hice. Voy a trabajar solamente eso, ¿es para qué? Para olvidarme del DEM grande y trabajar solo con ese pequeñito, con el área de trabajo, ¿sí? Ahí no estoy haciendo nada, porque si lo pongo si se ponen a trabajar con todo el DEM de acá, se van a demorar mucho más tiempo en cómputo y en hacer todas las cosas, etcétera, etcétera. Entonces ya este de acá lo puedo eliminar capa, y solamente me aparecería, por ejemplo, este que es el recortado, pero lo tengo como un archivo temporal aquí. Entonces la sugerencia para no perder información es guardar, exportar esto y guardarlo como un archivo, como un DEM, como un DEM nuevo. Entonces en formato GeoTIFF voy aquí a buscar dónde lo guardo y voy a guardarlo tengo los proyectos de ADH, por ejemplo, 2025.2. Voy a guardarlo aquí por fuera del ejemplo, del ejemplo, y formato TIFF y guardar. Ahí voy a guardar todo lo que voy a colocar ahí. Son posibles múltiples operaciones. Voy a dejar en máquinas fijas. Aquí me pregunta si mantenía las coordenadas de WGS84, que eran las que tenía el modelo de elevación digital del terreno, ¿no? Bueno, que mantenga la magnas fijas, que era la que yo convertí el proyecto. Estamos en magnas fijas. Bueno, ya tenemos el modelo de elevación digital en la zona del proyecto, tal vez, ¿no? Ya deberíamos conocer las coordenadas, dónde está el sitio. Pongámosle fondo a eso, a ver dónde queda el mapa de fondo, ¿sí? En QGIS, para ver dónde está esto, las coordenadas están, o le puedo decir las coordenadas, le doy clic. Si desplazo el mouse, me está diciendo en qué coordenadas estoy, ¿sí? Y aquí me estoy moviendo en la norte, 1.800.000 es la norte, y si me desplazo así, 4.600.000 y pico es la latitud, la longitud. Pero lo que me interesa es definir un punto donde tengamos un sitio del proyecto, un área del proyecto. Entonces voy a definir un punto acá, sabiendo que las líneas más oscuras es por donde va la red de drenaje, ¿no? Ahí yo le puedo sacar la red de drenaje que me saque con Drain acá en Vector o no sé qué, o con Saga, pero ahí las podemos ver claramente. Las zonas oscuras son los ríos, los tributarios, se va formando la microcuenca, y voy a poner un punto para hacer el ejemplo, un punto cualquiera. Entonces, ¿cómo establezco o hagámoslo al contrario? A ver, pongamos el mapa de fondo web para saber en algún punto específico, Big Map o Big Satélite. Ahí está. Y quitemos este recorte, esto lo puedo eliminar. Puedo quitarle transparencia para poder ver qué hay en el fondo. Aplicar, aceptar. Listo, aquí está el DEM. Y aquí se ven también la quebrada, unas quebradas por aquí, tributario, otra quebrada por aquí. Y supongamos que vamos a escoger un punto para nuestro proyecto en la unión de estos tributarios por aquí. Aquí sería nuestro sitio de proyecto. Voy a marcarlo, si lo ven ahí. Voy a marcarlo por aquí y aquí sería nuestro sitio de embalse. Quiero hasta aquí más o menos ver en este río
cómo sería mi curva de capacidad del embalse si yo quisiera hacer un embalse aquí, en esta sección transversal. Voy a definirlo aquí. Entonces, ¿cómo lo defino aquí en el sitio de proyecto? Pongámosle un punto de coordenadas o una línea ya para el eje del embalse. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, yo le digo aquí en capa, crear capa en QGIS, creamos una capa, le decimos nueva capa de archivo shape y buscamos el explorador donde estaba aprovechamiento del curso 25.2. Voy a dejarlo el mismo y voy a ponerle el nombre de presa 3, por poner, si me ocurre el nombre presa 3, por ponerle un nombre en esa capa. Y importante que elegir el tipo, esta es la localización, después elegimos el tipo de geometría, una línea de puntos, porque vamos a dibujar una línea del eje de la presa, y decirle el sistema de coordenadas. Estas están geográficas, pero no vamos a traer en Magna Cirga, tal vez porque el proyecto está en Magna Cirga. Aceptar, y aquí ya me quedó mi línea, me dice que es un formato acá, aparece la capa presa 3 y el formato de líneas, pero no está dibujada el sitio, ¿sí? Solamente creé la capa. Ahora sí vamos a dibujarla, pero ustedes obviamente tendrán que localizar sobre el punto que tienen en el plano y hacer ya el trabajo de ahí en adelante. Ya sabemos que queremos hacer inmediatamente la confluencia de esta quebrada con este río, aguas abajo. Aquí sería el sitio de aprovechamiento por aquí. Entonces vamos a hacer una línea por aquí, el sitio de la posible ubicación de la presa. ¿Cómo se hace entonces para dibujarla directamente? Otra vez selecciono el elemento que le llamé presa y le digo aquí con el lápiz en QGIS conmutar edición. Miren que me aparece añadir línea, porque él ya sabe que es una línea, ¿no? Yo le escogí tipo línea, pero puede ser tipo punto, tipo polígono, entonces yo le había dicho que era tipo línea. Entonces conmutar edición y aquí le digo añadir línea, clic, doy clic y ya está listo para dibujar una línea. Y tengo que dibujar una línea perpendicular al sitio de proyecto. Esta es la confluencia y aquí viene el río y voy a hacer mi presa por aquí, más o menos digamos que de aquí perpendicular al río hasta aquí podría ser, no sé cómo hace, con qué magnitud, y le digo aceptar, grabar, cerrar la edición, porque ya me queda guardada el eje de mi sección transversal río donde voy a hacer la presa, ¿sí? Solamente el sitio de la presa. Pongámosla más visible porque no se ve mucho. Para ponerla más visible en QGIS, selecciono el elemento que es presa, ahí está, doble clic en simbología y aquí esta se ve bastante más visible, esta línea simple. Póngame un poquito más grueso. Aplicar, aceptar y miren ya aparece, ese es el eje del proyecto. ¿Listo? Entonces ya tenemos el sitio de la presa. Ahora sí necesitamos las curvas de nivel para buscar bueno, además de eso tenemos que tener la red de drenaje. Y a propósito, miren que el D lo recorté aquí y me faltaría un pedacito de la microcuenca arriba, no tiene información el D, sino es donde está la mancha blanca, ¿lo ven? Y la cuenca se mete un poquito para allá arriba, se alcanza a ver, queda mochada, pero voy a cambiar el sitio de presa porque ahí no me... Si me explico, miren que esta parte de acá es parte de la cuenquita, viene por acá el río y no me saldría esta parte, ¿sí? Me tocaría anexar un dente por acá que no lo recorté al ojo y voy a cambiar el sitio de la presa.
una presa que esté completa, en una cuenca que esté completa aquí, más pequeñita, lo voy a poner acá. Entonces voy a dibujar otra presa, dibujar, y ahorita borro esta micro cuenquita, es lo mismo, ¿no? Aquí hay una micro cuenquita muy pequeñita, digamos que voy a hacer el ciclo de proyecto por aquí, de aquí hasta aquí. Guardamos, cerramos edición y este va a ser el ciclo de proyecto. Esta acá no es. ¿Por qué no lo cogí? Porque acá no tengo información, se me sale, no tengo el me llega hasta aquí. Voy a borrar la que no es. Y le digo suprimir, selección, para borrar ese elemento. Ya me lo dejan coger, le digo suprimir para borrar esa presa, ese ciclo. Pongamos que ese se descartó. Miren que hay una cuenquita pequeñita, vamos a hacerla para esta cuenquita, porque aquí sí tengo toda la información para el proyecto. Pero es lo mismo, el procedimiento va a ser el mismo. Entonces necesitamos curvas de nivel en esta zona para terminar ese volumen de capacidad del embalse. Listo, podemos ir guardando el proyecto en la misma carpeta que estábamos trabajando ahora, para preferiblemente que era, bueno, ahorita lo busco y lo guardamos, y guardando el proyecto. Vamos, necesitamos las curvas de nivel en esta zona. Y cómo generamos las curvas de nivel. Voy a apagar el mapa. Cómo necesitamos las curvas de nivel. Cogemos el DEM, eso sí lo saben seguramente. Es bien sencillo. Cogemos el DEM, vamos a raster y ahí hay una opción del menú para generar curvas de nivel. Entonces vamos a raster, ya seleccionado el DEM, el modelo de elevador digital, raster, y por aquí aparece donde dice extracción, donde dice curvas de nivel. Le damos generar curvas de nivel. Aquí me va a generar curvas cada 10 metros, digamos que cada 5 metros. Bueno, ejemplo, cada 10, no me quede muy denso, pero lo podemos hacer cada metro, cada 2 metros. Pero entre más denso, pues más pesado queda que ejecutar. Y ahí ya me genera las curvas de nivel. Miren que ya quedó las curvas de nivel, que eran cada 10, están en formato temporal. Entonces lo exporto, guardar, exportar, guardar objetos como el mismo sitio que lo guarde como curvas. Fue 10 metros que le di, o 5 metros, no me acuerdo, 10 metros, no sé, para lo que estén, y me lo aceptes. Esto ya lo puedo eliminar. Esto es un temporal, eliminar capa, y ahora sí vamos a definir el sitio de la presa. Me perdió, es acá, es aquí. Tengo las curvas, pero no tengo los números. Simplemente selecciono la capa donde están las curvas, le doy clic derecho o doble clic, más bien, doble clic. ¿Para qué? Para que me muestre las etiquetas. Le digo que en etiquetas que sean sencillas, en el valor me tome la elevación, ¿sí? Que me muestre la elevación y el tamaño de letra, el botón 9, que es tan grande, 9, y ya aplicar, y ahí ya me muestra los valores de las curvas de nivel, y me estaría mostrando entonces que esta pequeña fuente
pongámosle el mapa satelital de fondo, ¿sí? Ahí estaría el mapa satelital, cómo estaría el vaso con esas curvas de nivel. Entonces ahí ya estamos listos para sacar la curva de capacidad del embalse. Entonces vamos a hacer simplemente en Excel una tabla donde vamos subiendo J, área inundada, J, área inundada, y vamos subiendo de J, área inundada, o bajando, pero con su respectiva área inundada. ¿Cuál es la cota donde está donde estamos proponiendo hacer la cimentación de esa presa? Entonces vamos a leerla de ahí. ¿Cuál sería esa cota? Ahí dice que esta cota es un poquito superior a esta curva de nivel. No le veo el número. 2000, 4000, aquí está. Vamos a ver el número. Voy a cambiarle el color a esas curvas. Doble clic. Etiquetas, color. Pongamos las rojas para que se vea mejor. Ahí ya se ve mejor. Y voy a dibujar el río solamente como capa para que tenga una nueva capa, pero se puede sacar la red de drenaje automática, pero crear una capa, añadir, crear capa, nueva capa de archivo check, que se llame cauce principal. Y importante en el mismo sistema de información de CTM12, y el tipo de geometría en este caso es una cadena de líneas. Aceptar. Simplemente voy a dibujar el cauce principal en la zona de mi proyecto. Estoy en cauce principal, doble clic, simbología, lo ponga de un color azul, y aquí ya estamos listos para dibujar el cauce principal. Le damos computar edición, me aparece que es formato línea, añadir una línea, y vamos a ver desde dónde nace. Si no nace por aquí, digamos que este es el nacimiento, y voy siguiendo el trazado de ese pequeño cauce que se ve. Las curvas de nivel también me van diciendo cómo es el. Tengo mi cauce principal, ya tengo mi cauce principal, y hasta ahí va a ser el área de inundación. Entonces, cota del punto, ¿cómo sería ese proyecto de ese terreno acá? El punto del eje, digamos que este es un cota del suelo ahí. ¿Cuál sería esa cota del suelo? Es aproximadamente, según eso, es la 2810. Acá es la 2820 a cada 10 metros. Entonces 10.810,15, metémonos ahí. 2.810,15, esa es la cota del eje de mi proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Entonces empezar a buscar a una determinada altura cuánto inunda, esta determinada altura cuánto inunda, hasta completar la curva de capacidad de ese embalse a partir de esa altura. Cada 2 metros, o cada que tenemos una curva de nivel, vamos a empezar a llenar la curva de capacidad. Entonces empezamos en la 2000, la cota 2820. Digamos que vamos a hacer una de 10 metros hasta la. Vamos a hacer. Voy a hacer aquí nomás. Un Excel.
curva de capacidad. 3, digámoslo así. Y aquí vamos a tener una cota y aquí un área inundada. Un área en hectáreas, por ejemplo. ¿Sí? Voy a empezar por la cota más bajita, 2820, y ahí empezamos a subir. Cada 10 metros y terminar la curva de capacidad. Mi cota a fondo 2820, 2830, 2840. Creo que esto lo puedes rellenar hacia arriba. No importa, 2850, 60. Supongamos que no fuéramos tan estáticos, porque son casi 70 metros de altura, no es que sea tan pequeño el envase, pues tan altura considerable. Hasta ahí vamos a la curva de capacidad. Listo. Entonces simplemente la curva de capacidad es el área de esta determinada cota y vamos llenando en cada una de las cotas. Hasta la 2820, ¿qué área tenemos? Hasta la 2820, voy a hacerlo manual. Esto se puede hacer de forma automática. Y aquí está el área, mire, la cota 2820. Entonces, ¿cuál es el área? Le decimos aquí, esto es semiautomático, pues no automático, sino casi manual, digamos así, pero con estas herramientas medir área. Entonces, medimos el área en hectáreas, y mi área inundada sería desde aquí hasta aquí, y si sigo la curva de nivel por la 2820. Ahí tengo mi primer área, 0,13 hectáreas, dice ahí, cerrar 0,13 hectáreas, y tengo mi primer dato, 0,13 hectáreas en la cota 2820. Ahora me voy a la 2830, la siguiente curva de nivel, y ahí empiezo a hacer nuevamente el ejercicio, medir área de la 2830, arranco desde aquí y voy siguiendo la línea, la curva de nivel. .51 hectáreas, dice 0.51 hectáreas, aquí 0.51 hectáreas, y ahí va. Esa es la forma como se va construyendo la curva de capacidad de forma manual. Ahora vamos para 2840, que es esta de acá. Nuevamente medir área 2840, y ahí va buscando la forma progresiva siguiendo la curva de nivel. .99 hectáreas. Ahí va creciendo, y esa es la forma de determinar si subimos el envase. Hasta aquí, hagámoslo hasta la 2850 para efectos de ilustrar. 2850, pero cada vaso va a tener su geometría específica. 2850, medir área, 2850 es esta línea por acá. Me voy con esta línea.
hectáreas. 1.69 hectáreas y ahí va entonces ya construyendo su curva de nivel. Entonces miren que ahí me va dando la capacidad del embalse, voy teniendo el área acá, si subo la presa hasta determinada altura, voy teniendo el área inundada y va a ser acumulada, va creciendo. Me faltaría solamente el volumen, ¿sí? El volumen de agua entre a esa altura o el volumen entre cada una, el volumen, pongámoslo, el volumen metros cúbicos. ¿Cuál sería el volumen de agua entre estas dos? Tengo de forma obviamente pues tentativa, pero ya tengo el área inferior, el área superior y una altura sería el área media multiplicada por la altura, sería una forma aproximada de calcular ese volumen y tendría el volumen agua el volumen entre esas dos primeras, entre el fondo y la primera cosa sería el volumen, pero realmente de manera exacta sería el volumen de un tronco de pirámide, que uno lo podría sacar con un álgebra de mapas si lo quiere exacto, pero la verdad pues, en este momento y eso ya empieza a ser, no es significativo este volumen tan pequeñito del cono del fondo respecto a los volúmenes grandes. Si ustedes quieren detallarlo de forma muy detallada, sería sacarlo con el volumen de ese tronco de un volumen de un tronco de pirámide, una cosa que es una ecuación para 2/3 del área del área mayor del menor por la raíz cuadrada de no sé qué, es una fórmula algébrica que se puede hacer con álgebra. Entonces el volumen acumulado aquí va a ser, aquí tengo un delta H entonces aquí mi delta H va a ser esta cota de acá menos la cota, ya sabemos que todos son 10, pero de todas maneras se podría dejar calculado, nos van a dar 10 y simplemente el volumen sería el promedio de las dos áreas, esta área de aquí más esta área de acá, dividido 2 multiplicado por la altura del volumen y ahí ya tengo por la altura entre las cotas y tendría el volumen para ir construyendo mi curva de duración de Paula. Si tengo nada más. Construimos la curva y ahí ya me va a decir. ¿Esa de los hectáreas? Perdón, ahí estaba en hectáreas, sí. Hay que poner las unidades en metros por 10.000. Sí, ahí cometí el error. Gracias por la aclaración. Obviamente hay que trabajar. El área estaba en hectáreas, entonces por 10.000, y me faltó multiplicar por 10.000, o ese numerito ahí por 10.000 metros cúbicos, ese número, y nos daría el respectivo volumen acumulado, y esa es la curva de capacidad del embalse, que nos va a dar algo como esto. Entonces acá tenemos la altura y acá para la cota o elevación, acá el área o el volumen en metros cúbicos almacenado entre más alto voy a. ¿Para qué me sirve esta curva? Finalmente para decidir, yo necesito un volumen determinado
que es antes del volumen de sedimentos y sin tener en cuenta el volumen para oleaje y viento acá, ni de regulación de crecientes, es un volumen útil, digamos, del embalse. Para llegar a ese volumen útil, entonces necesito subir la cota a tal altura de cresta de la 2890.50, por decirlo así, de aquí, de este volumen útil. Pero eso es solamente para el volumen útil, pero además de eso debo tener en cuenta volumen de sedimentos y de seguridad, la cota por encima para llegar hasta la cresta de corona, y este sería cota de cresta, aquí sería la cota de la cresta de la presa, y al final esto me lo define para esos volúmenes característicos que vimos. Nos va a servir esa curva de capacidad del embalse. No la voy a dibujar, pero lo podemos hacer en un ejercicio ya, o lo pueden ir haciendo incluso para sus talleres en el sitio de proyecto. Así que vamos a medidas que tienen que hacerlo para el sitio que están trabajando. En el taller número 1 van a hacer en un segundo taller un dimensionamiento de un reservorio. Hay ese sitio, pero van a tener que encontrar cuál es el volumen del reservorio necesario para satisfacer tal demanda adicional o algo así. Va a ser trabajo adicional. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Entonces el jueves nos vemos de manera pregunta. O creen, si no hay necesidad, continuaríamos. ¿O quieren hacer el ejercicio de manera remota al jueves? Sí, nos vemos el jueves. Ya para trabajar en QGIS, recuerden instalar versión LTR, nada más, que mejor a largo. La versión LTR a largo plazo, ¿no? A largo término. La última que está en la página, ¿no? Y la versión más estable de QGIS. Listo, jóvenes, nos vemos el jueves entonces.